Buenas noches. El día de hoy mi compañero Joan Montalvo y yo, Joan Sebastián Gallego, les vamos a presentar nuestro proyecto de grado titulado Propuesta de mejora para optimizar la obtención de hemocomponentes en Colombia, considerando variables sociodemográficas usando un modelo de optimización. En esta ocasión, en nuestra agenda, tenemos en primer lugar la introducción, posteriormente el contexto, formulación y justificación del problema. Luego pasaremos a los objetivos, marco de referencia, los escenarios, las conclusiones y por último pasaremos a las recomendaciones. La donación de sangre en Colombia es un procedimiento médico en el que se trata de la extracción de sangre de una persona. Dicha extracción tiene dos tipos, se da a partir de dos tipos, a través del método convencional y el método por aféresis. De dichos métodos se extraen tres hemocomponentes principalmente, que son plasma, glóbulos rojos y plaquetas. Estos hemocomponentes son recolectados por los bancos de sangre que son los autorizados para dicha recolección. Según la información obtenida, en Colombia existen 81 bancos, de los cuales 52 tienen la capacidad para utilizar el método aféresis. Además, también se encontró que el 52.6% de los donantes en Colombia son hombres. También se sabe que la demanda de hemocomponentes sanguíneos en Colombia está distribuida de la siguiente manera: plasma 715.769 unidades, glóbulos rojos 2.517.000, plaquetas 731.560 unidades. También se sabe que por lo general una donación convencional se demora entre 20 y 30 minutos. También se sabe que una donación por aféresis tiene un rango entre 90 y 120 minutos. El porcentaje total de donación en Colombia es del 2.12% del total de la población. La donación convencional, de la donación convencional, el 72.2% son donantes por primera vez y el 22.2% son donantes regulares. En la donación por el caso de aféresis, los donantes por primera vez son el 42.6% y los regulares representan un 50%. En la actualidad, con el número de donantes en Colombia, no se alcanza a cubrir el total de la demanda requerida. Según el Instituto Nacional de Salud, en Colombia el cumplimiento de la demanda de plaquetas es del 93.5%, el cumplimiento de glóbulos rojos es del 91.9% y de plasma el cumplimiento es del 95.5%. Sumado a esto, el número de bancos en Colombia no alcanza a cubrir el territorio nacional. Donar es un procedimiento esencial porque en promedio una sola donación puede salvar 3 vidas. También se dice que 9 de cada 10 personas necesitarán en su vida al menos una transfusión de sangre. La donación de sangre es importante porque ayuda a tratar también enfermedades como el cáncer o la leucemia. Además de que el Ministerio de Salud tiene como meta que el 70% de los donantes sean habituales. Dicho esto, a partir de dicho lo anterior, se plantea el siguiente objetivo general: proponer una mejora que optimice la obtención de glóbulos rojos, plasma y plaquetas, teniendo en cuenta características sociodemográficas de la población, como lo son la población donante, el género, la frecuencia de donación y características propias del proceso de donación, como el tiempo de extracción de la sangre y la capacidad instalada de los bancos de recolección. De dicho objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos. Primero, analizar el proceso de donación de sangre y estudios previos realizados en Colombia. Segundo, desarrollar el modelo de optimización en Excel que representa la recolección de componentes sanguíneos. Tercero, evaluar diferentes escenarios del proceso de recolección de sangre que afectan la cantidad de componentes sanguíneos en Colombia. Y como cuarto, proponer una mejora para el proceso de fraccionamiento de sangre en Colombia. A continuación, mi compañero Joa expondrá acerca del marco de referencia del proyecto.
Bueno, como les contó mi compañero Sebastián, yo les voy a hablar acerca del marco teórico y la metodología. Tenemos que existen dos métodos de fraccionamiento sanguíneo, los cuales son el método convencional y el método por aféresis. Ambos, para el fraccionamiento de los hemocomponentes, usan un mecanismo de centrifugación, el cual se basa en las diferentes densidades de los hemocomponentes, con la diferencia de que en el caso de la aféresis, los hemocomponentes que no se donan son son devueltos al paciente. Ahora bien, este proyecto plantea precisamente un modelo de optimización, el cual es la representación matemática de un problema real en el cual se conoce el impacto de las variables y se busca encontrar el mínimo valor o el máximo valor de una función objetivo que contiene unas variables, unas restricciones y unos parámetros. Bueno, como metodología tenemos que se plantearon 4 etapas. Una primera etapa sería el análisis del proceso de donación de sangre y la recolección de datos pertinentes. Esto se basó en diferentes fuentes bibliográficas, los cuales son la OMS, el Instituto Nacional de Salud, el DANE, el Ministerio de Salud de Colombia. Y pues en estos fuentes se basan los pilares de nuestra investigación. Bueno, una segunda etapa sería la modelación y la ejecución, en la cual se definieron pues las variables del proceso, la capacidad de los bancos de sangre, los tiempos de extracción, y se evaluaron 4 escenarios que pues dependen de las variables anteriormente mencionadas. Todo esto, el modelo se va a plantear en la herramienta de Excel. Una tercera etapa sería el análisis de los resultados, que después de verificar pues que el modelo representa el sistema, se empezaron a evaluar pues diferentes escenarios que se basan en variar las variables de manera que se maximice la función objetivo y pues que en este caso representa el número de unidades de sangre recolectadas. Una cuarta etapa o cuarto paso sería hacer las recomendaciones y proponer mejoras. Bueno, además de esto, existen unos requisitos para los donantes y es que la persona debe ser mayor de 18 años y menor de 65, la persona debe pesar más de 50 kilogramos, no debe sufrir de ninguna afección cardíaca y debe gozar de buen estado de salud en general. A continuación les voy a hablar sobre los escenarios. Bueno, aquí el modelo de optimización se estructuró como una herramienta interactiva de manera que los diferentes usuarios que puedan llegar a usarla puedan interactuar con el modelo. De esta manera se enunciaron los diferentes escenarios que se pueden evaluar en un formulario de Visual Basic y en este caso en particular vamos a evaluar 4 de esos posibles escenarios. Aquí expuesto está el escenario inicial que está con los datos actuales de la donación de sangre en Colombia y a partir de las variaciones a estos datos, vamos a evaluar los 4 escenarios planteados. En este primer escenario se varió el porcentaje de la población donante a la misma vez que se varió el porcentaje de donantes hombres y donantes mujeres. Aquí, en comparación con el escenario inicial, se puede ver que se aumentó el total de unidades de sangre recolectados. Bueno, en este segundo escenario se varió la frecuencia de donación de los donantes, tanto para donación convencional como para la donación por aféresis. Aquí se puede notar que en comparación con el escenario inicial también se aumentó la cantidad total de componentes obtenidos. Bueno, tenemos el tercer escenario. En este tercer escenario se variaron los tiempos de extracción de los componentes para la donación convencional y por aféresis. Aquí también se puede notar que en comparación con el escenario inicial aumentó el total de hemocomponentes obtenidos, pero en una proporción muy baja. Bueno, y como cuarto escenario, variamos la capacidad instalada de los bancos de sangre con respecto a la donación convencional y a la donación por aféresis. Aquí, igual que el escenario anterior, también aumentó en una proporción muy bajita el número total de hemocomponentes sanguíneos obtenidos en comparación pues, con el escenario inicial.
Y como conclusiones, tenemos que el modelo en cuestión es capaz de reflejar hasta cierto punto el proceso de obtención de hemocomponentes. Sin embargo, como se mencionó en las limitaciones en el documento, es necesario terminar de ajustar el modelo con datos más confiables y actualizados para que pues, este modelo represente de manera más confiable el sistema de donación de sangre en Colombia. Al aumentar el número de donaciones sin modificar el número de donantes y teniendo en cuenta la cantidad máxima de veces a donar por cada componente sanguíneo, se aumenta la obtención de hemocomponentes. Con esto se evidencia de que no necesariamente se va a aumentar el número de donantes para aumentar el número de componentes sanguíneos recolectados, y pues este escenario es viable para evaluar teniendo en cuenta pues que no todos los donantes donan en su capacidad máxima. Cuando reducimos los tiempos de donación por el método de aféresis, debió haber aumentado la obtención de hemocomponentes sanguíneos, pero al hacer la modificación de dichos tiempos, el modelo dio como resultado un pequeño aumento con respecto al escenario inicial, y esto se da porque la reducción en los tiempos no es muy significativa teniendo en cuenta el promedio mínimo que se demoran las máquinas de aféresis, que son 90 minutos. Cuando se aumenta la capacidad instalada de los bancos de sangre, tanto para aféresis como para la donación convencional, se nota que no hay un aumento en la obtención de hemocomponentes sanguíneos. Esto sucede porque no basta solo con aumentar la capacidad de los bancos de sangre, sino que también es necesario pues, aumentar el número de donantes. Bueno, como recomendaciones tenemos que es importante, y bueno, y teniendo en cuenta las conclusiones del proyecto, se recomienda como primera medida desarrollar campañas de donación más constantes y efectivas que logren acaparar a más personas. También es importante incentivar a los donantes que van a donar por primera vez para que se conviertan eventualmente en donantes regulares y así aumentar periódicamente la tasa de donantes en el país. De esta misma manera es importante mantener a estas personas motivadas mediante algún tipo de incentivos. Estos incentivos podrían ser bonos de descuento, seguros de vida con una duración en proporción a las veces en que estas personas donan en el año, seguros para gastos médicos, entre otros beneficios que no abarquen remuneración económicas. Como estrategia para mitigar las brechas, se deberían realizar estudios que permitan caracterizar a las diferentes regiones que poseen un índice de pobreza alto, para que de esta manera identificar las deficiencias en cuanto a hemocomponentes y asimismo mejorar la condición de vida de estas personas desarrollando estrategias de manera que se permita que periódicamente no solo se reciba sangre de esa población, sino que eventualmente también se les brinde la ayuda necesaria cuando lo necesiten. Y precisamente en dichas zonas de ruralidad dispersa, donde hay un índice de pobreza grande, es necesario aumentar la capacidad no solo en cuanto a bancos de sangre, sino también a la de sus implementos médicos. De esta manera se recomienda adquirir al menos una camilla para cada banco de sangre para la donación convencional y una máquina de aféresis para cada banco de sangre en estas zonas. Y así poder llegar a recolectar la sangre que harían que se aumente la obtención de componentes en el promedio nacional. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias.